Hay una distinción fundamental que a menudo pasamos por alto al hablar sobre la vida cristiana, la diferencia entre los llamados y los escogidos. La mayoría de los cristianos se sienten identificados con el llamado, pero pocos comprenden completamente lo que significa ser uno de los escogidos. Jesús mismo, en sus enseñanzas, nos advierte sobre esta distinción. En Mateo capítulo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este versículo es un llamado a la reflexión profunda. La verdadera pregunta no es si fuiste llamado, sino si eres uno de los escogidos. En muchas ocasiones, el término llamado se entiende de manera superficial, como si bastara con haber escuchado la invitación. Sin embargo, como veremos en esta reflexión, hay una dimensión mucho más profunda en lo que implica ser escogido. Los llamados y los escogidos no son términos intercambiables. El llamado es universal, llega a todos, pero el ser escogido implica una respuesta, un compromiso y una transformación que va más allá de simplemente aceptar la invitación. De hecho, el llamado está abierto a todos, pero los escogidos son aquellos que responden de manera plena y obediente al propósito de Dios. El llamado de Dios a la salvación es un acto de gracia universal. Dios no hace distinción entre las personas cuando extiende su invitación, y su llamado es para todos. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, se nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este llamado es el reflejo de la misericordia de Dios. Él desea que todos sean salvos, que todos lleguen al arrepentimiento y disfruten de su presencia para siempre. Pero, aunque el llamado es para todos, no todos responden. Esta es la gran diferencia entre los llamados y los escogidos. Mientras que el llamado de Dios llega a cada individuo, no todos aceptan ese llamado con un corazón dispuesto. El llamado es un ofrecimiento gratuito de gracia, pero la respuesta depende de la voluntad humana. Jesús lo ejemplificó perfectamente en la parábola del gran banquete, en Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24, donde muchos fueron invitados, pero no todos quisieron venir. Aquí vemos que el llamado es amplio, pero la respuesta, por parte de aquellos que han sido invitados, es clave. Si el llamado es universal, los escogidos son aquellos que, habiendo oído la invitación, responden con una entrega total. En Efesios capítulo 1, versículo 4, se dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El ser escogido no es solo una cuestión de ser llamado, sino de ser seleccionado por Dios para un propósito más profundo. Los escogidos no solo escuchan la invitación, sino que son aquellos que, al escucharla, se disponen a vivir conforme a la voluntad de Dios y a su propósito eterno. Ser escogido implica un compromiso más allá de un simple sí superficial a la invitación. Implica un proceso de transformación, de santificación y de conformidad a la imagen de Cristo. La palabra escogido no solo hace referencia a una elección inicial, sino a una constante vivencia en la obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que la diferencia entre el llamado y el escogido es clara, el escogido es aquel que hace la voluntad de Dios. No basta con escuchar el llamado, ni siquiera con profesar con los labios que seguimos a Cristo, la verdadera señal de los escogidos es la obediencia al mandato divino. La elección de los escogidos no es algo que se basa en méritos humanos. No hay nada en nosotros que haga que Dios nos escoja por encima de otros. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los llamados y los escogidos radica en la obediencia y la disposición a vivir conforme al propósito divino. Esta obediencia no es superficial ni momentánea. Es un compromiso de vida. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Pablo nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los escogidos son aquellos que, al escuchar el llamado, deciden ser transformados a la imagen de Cristo, permitiendo que su vida se exprese a través de ellos. El llamado puede ser escuchado por muchos, pero solo aquellos que se entregan completamente a la obra de la transformación de Dios en sus vidas son los verdaderos escogidos.
Este proceso de transformación es lo que marca la diferencia entre aquellos que simplemente son llamados y aquellos que realmente son escogidos. La obediencia radical no es una opción para los escogidos, sino una consecuencia inevitable del llamado de Dios. La invitación de Dios es como un faro de luz que alumbra a todos, sin hacer distinción de raza, cultura o condición social. El llamado es lo que precede a todo lo demás, es el momento en que Dios extiende su gracia sobre la humanidad. Sin embargo, este llamado no tiene el poder de transformar por sí mismo a quien lo recibe, a menos que sea respondido con un corazón dispuesto a vivir conforme a la voluntad divina. Es una invitación abierta a todos, pero con un propósito mucho más profundo que simplemente recibir una salvación superficial. Por otro lado, ser uno de los escogidos implica que el llamado fue recibido de manera diferente. Es algo que va más allá de una simple aceptación o de una respuesta efímera. El ser escogido es el resultado de una respuesta genuina, que se traduce en una vida transformada, una vida que no solo escucha, sino que actúa conforme al propósito de Dios. Los escogidos no se limitan a un llamado externo, sino que son transformados internamente. La diferencia crucial es que la vida de los escogidos refleja la voluntad de Dios, y esta obediencia a esa voluntad es lo que los distingue de los demás. Pero, ¿cómo sabemos si realmente hemos sido escogidos? La Escritura nos ofrece una respuesta clara: el verdadero indicio de que uno ha sido escogido es la obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús mismo dice: por sus frutos los conoceréis. Esta es la clave que marca la distinción final. El llamado es un evento que ocurre cuando alguien escucha la invitación de Dios, pero ser escogido no es solo una cuestión de oír, sino de dar frutos. Los escogidos no solo asisten al banquete, sino que se convierten en los servidores y colaboradores de Dios en su obra. La diferencia no se encuentra únicamente en el nivel de conocimiento o en la cantidad de actividades cristianas que una persona pueda realizar. Es fácil confundir el llamado con la verdadera elección de Dios, porque muchos pueden participar en la vida cristiana, asistir a la iglesia y participar en actividades de servicio. Pero ser escogido tiene que ver con la calidad de la vida cristiana, con una relación genuina con Dios que va más allá de los actos visibles. La verdadera prueba no está en lo que se hace externamente, sino en lo que se lleva en el corazón, en la motivación interna que impulsa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es importante reconocer que no hay mérito humano en la elección de ser escogido. No se trata de algo que uno pueda ganar o comprar. La elección divina es un acto soberano de Dios, quien nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La distinción entre los llamados y los escogidos no tiene nada que ver con las capacidades humanas, sino con una respuesta activa y obediente a la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Es esta respuesta la que hace la diferencia, la que define quiénes son los escogidos. Los llamados pueden ser muchos, como bien nos enseñó Jesús en la parábola de la boda en Mateo capítulo 22. En la parábola, muchos fueron invitados a la boda del rey, pero solo aquellos que se prepararon y fueron vestidos con las ropas adecuadas fueron aceptados. Esta es una imagen poderosa de lo que significa ser uno de los escogidos. El llamado es amplio y llega a todos, pero no todos se disponen a ser transformados por ese llamado. Solo aquellos que, con humildad y obediencia, aceptan el desafío de vestirse con las vestiduras de la santidad, de la transformación que viene de la mano de la obra de Cristo, son los que verdaderamente participan en el reino de los cielos. En este sentido, los escogidos son aquellos que no solo están dispuestos a recibir el regalo de la salvación, sino que se comprometen a vivir conforme a las exigencias del reino de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo expresa: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado es un proceso continuo que implica una meta. No es solo una decisión aislada o un momento puntual, sino una carrera de obediencia y transformación. Jesús también nos advierte en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 25. 10 vírgenes fueron llamadas a ir al banquete de bodas, pero solo 5 estaban preparadas para entrar. La diferencia no estaba en la invitación, sino en la preparación, en la disposición de sus corazones para recibir la venida del esposo.
Las 5 vírgenes sabias tomaron aceite extra en sus lámparas, mientras que las insensatas no lo hicieron. Este aceite representa la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para vivir en obediencia y santidad. De esta manera, ser escogido no se refiere solo a la invitación inicial, sino a cómo vivimos en respuesta a esa invitación, cómo estamos preparados para la venida de Cristo. Lo que distingue a los escogidos es que ellos no solo responden al llamado, sino que viven vidas que reflejan los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Los escogidos, al vivir en el Espíritu, manifiestan estos frutos en su vida diaria. No es una apariencia superficial, sino una transformación interna que se refleja externamente. La verdadera esencia del ser escogido radica en ser conformado a la imagen de Cristo. Esto implica no solo una transformación interna en nuestra vida espiritual, sino una vida vivida para su gloria, en la cual nos apartamos de las cosas del mundo y nos consagramos completamente a su voluntad. Este es el verdadero desafío para cada cristiano, no conformarnos a esta vida temporal, sino vivir como ciudadanos del reino eterno de Dios, con una vida que refleja su justicia, su paz y su amor. A lo largo de las Escrituras, vemos claramente que el llamado de Dios no es algo que debe ser tomado a la ligera. No se trata solo de escuchar las palabras de invitación, sino de entender y vivir según los principios que Dios ha establecido. El llamado de Dios a todos los hombres es una invitación a ser parte de su plan eterno, una invitación a participar en su obra redentora. Sin embargo, es importante comprender que no todos aquellos que oyen el llamado serán parte del selecto grupo de los escogidos. La distinción entre los llamados y los escogidos es una cuestión de obediencia. Como hemos mencionado antes, el llamado es universal, pero la respuesta es lo que marca la diferencia. Dios no llama a los perfeccionados, sino que invita a los que, aunque imperfectos, tienen la disposición de ser transformados. En este sentido, el llamado de Dios no tiene en cuenta las cualidades externas de las personas, sino el estado de su corazón. El llamado es la oportunidad para que cada uno responda con una entrega genuina y sincera. Algunos pueden aceptar el llamado y participar en las actividades del reino, pero la verdadera señal de que uno ha sido escogido es la constancia y la perseverancia en la fe. El escoger a Cristo, como el Rey de nuestro corazón, no es solo una decisión temporal, sino un acto continuo de rendición y obediencia. Es un compromiso que involucra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Ser escogido implica que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. Es por eso que muchas veces nos encontramos con personas que, aunque estuvieron en la iglesia, no llegaron a experimentar el poder transformador del Evangelio. Estas personas aceptaron el llamado, pero nunca fueron profundamente cambiadas. En su vida no hubo frutos, no hubo una verdadera transformación. La falta de frutos en sus vidas refleja una respuesta inadecuada al llamado divino. Y esto, según las Escrituras, es una de las señales de que no han sido verdaderamente escogidos. En la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, Jesús explica cómo algunos reciben la palabra con alegría, pero debido a las pruebas o las preocupaciones del mundo, la palabra no produce fruto en sus vidas. Estos son aquellos que, aunque llamados, no han permitido que la palabra de Dios eche raíces profundas en sus corazones. Solo aquellos que permiten que la semilla caiga en buena tierra y produzca frutos son los verdaderamente escogidos. Esto es lo que distingue a los escogidos de los llamados. Los llamados pueden ser muchas personas, pero no todos ellos permiten que la palabra de Dios transforme sus vidas. Los escogidos, por otro lado, son aquellos que, a pesar de las dificultades y pruebas, permanecen firmes y perseveran en su fe. Ellos son aquellos que dan frutos, no solo en su vida personal, sino también en su testimonio y servicio a los demás. El llamamiento de Dios es, por tanto, un llamado a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es una invitación a unirnos a su obra en la tierra y a ser instrumentos de su justicia, paz y amor. Ser escogido no es solo una cuestión de recibir una bendición personal, sino de cumplir con una misión divina. El llamado es el primer paso, pero el ser escogido es el proceso continuo de vivir para Cristo, llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas.
Cuando reflexionamos sobre la diferencia entre los llamados y los escogidos, debemos hacernos la pregunta crucial: ¿cómo respondo yo al llamado de Dios? ¿He aceptado la invitación con un corazón dispuesto a ser transformado? ¿He permitido que la palabra de Dios eche raíces profundas en mi vida? La respuesta a estas preguntas es lo que determinará si somos llamados simplemente, o si hemos sido escogidos por Dios para cumplir con su propósito eterno. En nuestra vida cristiana, debemos estar alertas a no conformarnos solo con haber recibido el llamado. Si solo respondemos de manera superficial, sin un compromiso genuino, corremos el riesgo de quedarnos fuera del propósito divino. Como Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos muestra que el simple hecho de pronunciar el nombre de Jesús no garantiza que seamos parte de los escogidos. La clave está en hacer la voluntad de Dios, en vivir de acuerdo con su plan y propósito para nuestras vidas. La diferencia entre los llamados y los escogidos también se hace evidente en la actitud con la que vivimos nuestras vidas cristianas. Aquellos que han sido escogidos no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo. El apóstol Pablo nos habla de esta vida transformada en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esta es la actitud de aquellos que han sido verdaderamente escogidos. Son aquellos que, al haber experimentado la obra redentora de Cristo, ya no buscan su propia voluntad, sino la voluntad de Dios en todo lo que hacen. La vida de los escogidos es una vida marcada por el sacrificio, por la entrega y por la obediencia. Ellos son aquellos que, al ser llamados, respondieron de todo corazón y decidieron seguir a Cristo hasta el final, sin importar los obstáculos que pudieran encontrar en el camino. Son aquellos que, como el apóstol Pablo, pueden decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 7. El llamado es un privilegio, pero ser escogido es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es vivir para Dios en todo lo que somos y hacemos. A medida que seguimos adelante en nuestra vida cristiana, debemos recordar siempre que no solo estamos llamados a ser parte del reino de Dios, sino que también somos llamados a vivir para Él y a ser testigos de su gloria en el mundo. Al profundizar más en el tema, es esencial entender que el concepto de ser escogido no se basa en la perfección humana, sino en la gracia y la voluntad soberana de Dios. Este principio es fundamental para comprender la relación entre los llamados y los escogidos, ya que Dios, en su infinita sabiduría, escoge a aquellos que, aunque imperfectos, responden sinceramente al llamado y están dispuestos a ser transformados. Es un acto divino que no depende de nuestros méritos, sino de la elección soberana de Dios. Es Él quien decide a quien llama y a quien escoge, y nuestra respuesta determina si somos parte de su obra redentora. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, Jesús hace una afirmación reveladora: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Este versículo resume la diferencia clave entre los llamados y los escogidos. Muchos reciben la invitación, pero solo unos pocos responden de manera genuina, permitiendo que Dios los transforme y los capacite para vivir según su voluntad. Los llamados pueden ser muchas personas, pero los escogidos son aquellos que, al aceptar el llamado, se entregan completamente al propósito de Dios y buscan vivir para Él en todas las áreas de sus vidas. Es en este contexto que debemos examinar la parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde Jesús presenta a un grupo de vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas estaban preparadas con aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llegó el esposo, las 5 que no tenían aceite fueron rechazadas, y solo las que estaban preparadas pudieron entrar al banquete de bodas. Esta parábola ilustra la diferencia entre aquellos que, aunque llamados, no estaban verdaderamente preparados, y aquellos que, al estar preparados, fueron escogidos para participar en el banquete. La preparación, en este contexto, no solo se refiere a una acción externa, sino a una transformación interna que resulta de una relación íntima con Cristo. Aquellas vírgenes que estaban preparadas reflejan a los escogidos,
que no solo han recibido el llamado, sino que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo. El aceite representa la vida del Espíritu, y aquellos que poseen este aceite están listos para encontrarse con el Señor, porque han permitido que el Espíritu los santifique y los prepare para su venida. Así como las vírgenes prudentes no pudieron ser sorprendidas, los escogidos son aquellos que, al vivir en obediencia, no permiten que el mundo los desvíe del camino de la santidad. La preparación no es un acto de una sola vez, sino una vida continua de rendición y obediencia. Los escogidos se mantienen en constante vigilancia y en comunión con el Señor, viviendo según su palabra y buscando siempre su dirección. Este es el llamado que debemos aceptar y vivir a diario. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, se nos exhorta a tener cuidado de hacer firme nuestra vocación y elección. Aquí, el apóstol Pedro nos recuerda la importancia de una vida que responda activamente al llamado de Dios, una vida que se comprometa a vivir para Él y a seguir sus caminos. Al hacer esto, podemos estar seguros de que nuestra elección es firme y que, al final, seremos encontrados dignos de entrar en el reino de Dios. Pero no basta con estar llamados, debemos comprometernos a vivir una vida que refleje nuestra elección. No basta con profesar nuestra fe, debemos demostrarla a través de nuestras acciones, nuestra perseverancia y nuestro amor por Dios y por los demás. Ser escogido es más que recibir un título o una invitación, es vivir una vida que refleja la voluntad de Dios en todo momento. Es un proceso continuo de transformación y obediencia, que comienza con el llamado, pero que no termina hasta que vemos a Cristo cara a cara. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Este versículo nos muestra que el llamado y la elección de Dios son parte de un plan eterno. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pero es nuestra respuesta a ese llamado lo que determina si somos escogidos. El hecho de que Dios nos haya llamado no significa que todos sean escogidos. Solo aquellos que, en humildad y obediencia, permiten que su gracia los transforme serán verdaderamente parte de los escogidos. Es esencial, entonces, vivir con la conciencia de que nuestra respuesta al llamado de Dios tiene consecuencias eternas. El llamado es un regalo, pero la elección es nuestra. Es nuestra disposición a vivir para Dios, a obedecer su voz y a seguir sus caminos lo que nos hace verdaderamente escogidos. Esta es la verdadera diferencia entre los llamados y los escogidos, la obediencia que produce una vida transformada. Finalmente, al reflexionar sobre estos principios, debemos hacernos la pregunta más importante: ¿estamos viviendo de acuerdo con el llamado de Dios? ¿Estamos respondiendo a su invitación con un corazón dispuesto a ser transformado, o nos conformamos con una respuesta superficial que no produce frutos? La respuesta a estas preguntas no solo determinará nuestra relación con Dios, sino también nuestra posición en su plan eterno. Una vez entendemos que la elección de Dios no depende de nuestras obras ni de nuestra capacidad, sino de su gracia soberana, debemos ser conscientes de que esta gracia debe ser correspondida con nuestra obediencia. Los llamados están todos aquellos que han recibido la invitación de la salvación, pero no todos responden de manera genuina. La parábola de la Gran Cena, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, nos ofrece una visión más clara de la actitud de aquellos que son llamados y de aquellos que rechazan el llamado. El Señor envió a su siervo a invitar a muchos, pero aquellos a quienes se les dio la invitación empezaron a poner excusas. Uno dijo que había comprado un campo y no podía ir, otro que se había casado, y otro más que simplemente no podía asistir. Esta respuesta refleja cómo muchos, aunque llamados, no tienen el corazón dispuesto para aceptar la invitación de Cristo. En contraste, aquellos que respondieron al llamado y llegaron a la fiesta fueron considerados dignos. Esto muestra que el llamado de Dios no es algo que debe tomarse a la ligera. Cada vez que oímos la invitación del Señor, estamos ante una oportunidad de ser parte de algo eterno, algo que va más allá de las preocupaciones temporales de este mundo. La respuesta de los llamados revela si realmente están dispuestos a anteponer a Cristo sobre todo lo demás. Si, al igual que los que rechazaron la invitación, estamos demasiado centrados en las preocupaciones del mundo, podemos perder la oportunidad de ser escogidos. Los escogidos, aquellos que realmente aceptan la invitación de Dios, son aquellos que priorizan la vida eterna sobre lo terrenal.